Entonces, como mencionamos, si la correlación entre las variables es muy fuerte o incluso hasta moderada, ¿sí? Nosotros podemos establecer lo que se conoce como regresión lineal. Regresión lineal nos habla de que a partir de los puntos de nuestro diagrama de dispersión, nosotros podemos ajustar una línea recta. ¿Se acuerdan que en su momento yo les dije, bueno, viendo los puntos, podemos imaginarnos como si fueran una franja, ¿verdad? Bueno, si esa línea nosotros la dibujáramos lo más cerca posible de cada punto, ¿sí? Obtendríamos una línea recta, que es la que se conoce como recta de regresión. Esa recta se puede entender como el promedio de las distancias que los separan hacia todos los demás puntos de nuestro diagrama de dispersión, ¿sí? Y esta recta nos puede servir para hacer inferencias sobre valores desconocidos. Entonces, en nuestra sesión de hoy, nosotros vamos a aprender a dibujar esta recta, a obtener su ecuación, que es la que nos va a poder permitir hacer este tipo de predicciones. Es decir, con esto estamos entrando de lleno a lo que es la estadística inferencial, ¿sí? Entonces vamos a iniciar y vamos a revisarlo con unos ejemplos. Nos dice el ejemplo: un agrónomo ha analizado la relación que existe entre la cantidad de agua aplicada en metros cúbicos y el correspondiente rendimiento de cierta cosecha en toneladas por hectárea, obteniendo los siguientes datos, y tenemos 4 registros, ¿sí? Entonces, a partir de estos 4 puntos que nosotros conocemos, de estas 4 lecturas, vamos a determinar si existe la correlación entre las variables. Vamos a dibujar el gráfico de dispersión y la recta, y vamos a obtener también la ecuación de la recta. Una vez que tengamos la ecuación de la recta, entonces vamos a predecir y se obtener el rendimiento que cabe esperar si la cantidad de agua es de 12 metros cúbicos. Vemos que de los puntos que tenemos, ninguno es 12, ¿sí? Obtener el rendimiento que cabe esperar si la cantidad de agua aplicada es de 20 metros cúbicos. Tampoco, ¿verdad? Tenemos 20, se brinca de 16 a 24. Bueno, entonces vamos a trabajar y lo primero que vamos a hacer es determinar si existe esa correlación entre estas dos variables. Para determinar la correlación, usamos nuestra tablita que aprendimos a hacer la sesión anterior, ¿sí? Donde obtenemos la media de cada una de las variables para hallar también la desviación de cada una de las mediciones de las variables. Teniendo todas las desviaciones, llenamos la columna de los productos y bajamos la suma. Aquí lo estoy haciendo, revisando ya un poquito más rápido porque esto fue tema de la semana anterior, ¿sí? Y también llenamos las columnas de los cuadrados de cada desviación de las variables y bajamos los totales respectivos. Recuerden que en este caso estamos usando las mayúsculas para indicar que nos referimos a las desviaciones y no a los valores directamente medidos, ¿ok? Bien, entonces con estos 3 totales usamos nuestra fórmula para calcular el coeficiente de Pearson y poder calificar la correlación de nuestro estudio, ¿sí? Recuerden que si es una correlación fuerte o incluso hasta moderada, podemos utilizar la recta regresión.
haciendo la sustitución de los tres totales en la fórmula y haciendo las operaciones con cuidado en el orden correcto, vemos que nos da un coeficiente de 0.97. 0.97 corresponde a una correlación positiva fuerte, ¿sí? Luego me pedía dibujar el gráfico de la dispersión y la recta de regresión. Bueno, aquí vamos a recurrir ahora a Excel. Vamos a utilizar los beneficios de Excel para hacerlo de una manera más fácil, ¿sí? Porque lo normal, si lo hacemos analíticamente, necesitaríamos primero encontrar la ecuación de la recta y después utilizar puntos que se obtengan de esa ecuación para poder dibujar su gráfico. En este caso lo vamos a hacer al revés utilizando el Excel, porque el cálculo de la ecuación de la recta mediante las fórmulas es bastante complejo. Son unas fórmulas, o sea, ahí sí están bastante feas, para que vean, son muy grandes. Y bueno, no tiene caso, lo podemos obtener directo del Excel. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a Excel. Y en Excel vamos a escribir primero una tablita, como se alcanza a ver aquí en esta parte de la imagen. Esta tabla debe tener primero la columna de X, luego la columna de Y, con los valores que tuvimos en nuestras observaciones. Cuando ya tengo calculadas mis dos columnas, las selecciono completas y nos vamos a insertar, menú insertar. Buscamos donde dice gráfico y se va a desplegar esta ventanita. Dice insertar gráfico. Y vamos a buscar la opción que dice dispersión. Y dice XY dispersión. Cuando yo me pongo aquí, me salen también varias opciones. Seleccionamos esta que tiene los puntitos, solo los puntos. Lo ponemos. Y al darle a aceptar, me va a dibujar automáticamente mi gráfica, ya con sus ejes graduados de acuerdo a los datos que yo introduje. Bien, entonces este es mi gráfico de dispersión, donde vemos los puntos de las mediciones que se obtuvieron. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Cuando ya tengo mi gráfica, la selecciono y me va a aparecer, al seleccionarla aquí, estos cuadritos. Le pico donde está el más, para que se abran más opciones. Y me dice elementos del gráfico. En estos elementos del gráfico, yo voy a seleccionar los elementos que quiero que sean visibles. Y vamos a seleccionar, desde luego, los ejes, el título del gráfico, las líneas de cuadrícula, puedo ponerlas o no, ¿sí? Lo que yo quiera ponerle, los títulos de los ejes también es importante, lo vamos a marcar. Y bueno, en el caso particular, ahorita lo que estamos aprendiendo es la línea de tendencia. Si yo le pongo la línea de tendencia, me va a salir justamente la gráfica que corresponde a la recta de regresión definida por esos puntos. ¿Sí? Y entonces veremos algo así. Esta línea tiene la característica de que se encuentra a la menor distancia posible de cada uno de los puntos que tenemos, ¿sí? Entonces se podría pensar que esta línea es algo así como un promedio de las distancias, como un promedio de las distancias
entre los puntos. ¿Sí? Bueno, ya teniendo la recta, ya tengo el gráfico compuesto con los dos elementos y vamos a la ecuación. ¿De dónde vamos a sacar la ecuación? Vamos a, en el mismo Excel, utilizando la opción línea de tendencia. ¿Sí? La línea de tendencia tiene una flechita donde se abre un cuadro con más opciones. Y aquí vamos a buscar hasta donde me dice presentar ecuación en el gráfico. La voy a seleccionar. Y en ese momento me va a aparecer en mi gráfica la ecuación. La ecuación yo la puedo mover y cambiar de lugar y lo que sea, pero bueno, al final de cuentas, si en este proceso, la ecuación que obtuvimos para este ejercicio es la siguiente. Dice que y es igual a 0.0825x más 3.3. ¿Sí? Entonces, como vemos, no tenemos más que abrir Excel y capturar la tablita de mis dos columnas con los datos. Y a partir de ahí solito, nada más es ir dando clic, solito va a trabajar Excel, me va a dar la información. Y ya una vez que yo tenga esta ecuación, entonces sí la podemos copiar para trabajar con ella. Y vamos a dar respuesta a nuestros últimos dos incisos. Me decía el inciso D, utilizando la regresión lineal, obtener el rendimiento que cabe esperar si la cantidad de agua aplicada es de 12 metros cúbicos. Lo que yo tengo es una ecuación. Si hacemos un poquito de memoria de la geometría analítica, esta es una ecuación de la recta en su forma pendiente ordenada al origen, aquella que decía y es igual a mx más b. O sea que este valor que acompaña aquí a la x es la pendiente de la recta de regresión, lo que nos indica cómo cambia la cantidad de producción, ¿verdad? En relación a la cantidad de agua. Eso es lo que nos indica esta pendiente. Bueno, entonces con esta ecuación yo puedo obtener cualquier valor de y que le corresponda a cualquier valor de x. ¿Sí? Entonces sustituimos aquí 12 en la x y ya podemos hacer los cálculos. 12 por 0.08 más 3.33 y me da 4.29 toneladas. Lo que quiere decir que si yo aplico 12 metros cúbicos de agua, espero una cosecha de 4.29 toneladas. La última pregunta me dice, utilizando regresión lineal, obtener el rendimiento que se puede esperar si la cantidad de agua es de 20 metros cúbicos. Repetimos exactamente el mismo proceso. En mi ecuación de la recta, es la misma ecuación, observen que no cambia. Lo único que va a cambiar es el valor que le vamos a dar a x para encontrar el valor que le corresponde de y. Entonces, haciendo la sustitución de la x por 20, me quedaría la ecuación de esta manera, y igual a 0.08 por 20 más 3.3. Y haciendo la multiplicación, luego sumamos el 3.3 y me da 4.95 toneladas. ¿Sí? Y entonces ya hemos dado respuesta a todas las preguntas que me hicieron al inicio del ejercicio. Vamos a revisar otro ejemplo. Como pueden observar, ya una vez que se tiene la recta de regresión, hacer cualquier predicción es muy sencillo. Para el segundo ejemplo me dice el número de horas dedicadas al estudio de una asignatura y la calificación obtenida en el examen correspondiente de 5 personas es, y me da las horas de estudio y la calificación de examen, ¿sí? Para 5 observaciones. Bueno, en este caso ya está identificado quién es X, quién es Y.
Solo tener en cuenta que siempre es importante identificar correctamente cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, ¿sí? Cuando yo haga el cálculo del coeficiente de Pearson, esto no me va a afectar. Si yo las escojo al revés, no va a pasar nada. El coeficiente va a dar lo mismo. El problema lo vamos a tener al momento de utilizar el Excel o las fórmulas en su caso para determinar la ecuación de la recta y los gráficos, ¿sí? Para eso sí tenemos que tener muy claro quién es nuestra variable independiente y quién nuestra variable dependiente. Bien, entonces mis preguntas son las mismas en el ejemplo anterior. Determinar si existe la correlación, dibujar el gráfico de dispersión y la recta, calcular la recta de regresión de y sobre x y calcular la calificación estimada para una persona que hubiera estudiado 28 horas. Calcular la calificación estimada para una persona que hubiese estudiado 45 horas. ¿Sí? Me dice, ¿qué podemos observar en este resultado? Bueno, sin responderlo, si a mí me preguntaran así directamente, yo diría 45 horas. Híjole, ojalá algún alumno estudiara 45 horas para un examen, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con los números aquí. Dice, determinar si existe correlación entre las variables. Esto sabemos que lo vamos a hacer calculando el coeficiente de Pearson con nuestra tablita. Hallamos las medias para cada una de las variables. La desviación también para cada una de las variables. Y a partir de ahí, los productos de las desviaciones y los cuadrados de cada desviación. Bajamos nuestros totales de las últimas tres columnas y con ellas usamos la fórmula para calcular el coeficiente de Pearson. Entonces tenemos que el coeficiente de Pearson para esta ocasión es de 0.94, ¿sí? 0.94 que sigue siendo una correlación positiva fuerte. Entonces estamos viendo aquí, nos vamos a revisar nuevamente nuestras variables. Las horas de estudio cambiaron desde 10 horas, que fue el mínimo, hasta 34 horas, que fue el máximo. ¿Sí? Y las notas fueron desde 4 hasta un 8. Ok, entonces hacemos lo correspondiente en Excel, ponemos nuestras variables X y Y, capturando los datos. Recuerden que aquí es sumamente importante mantener el orden, ¿verdad? De qué Y le corresponde a cada X. Si yo copio las X y luego copio en desorden las Y's, me va a dar un disparate que no tiene que ver con mi ejercicio, ¿sí? Tenemos que cuidar siempre el emparejamiento de X y Y, tal y como se nos presentaron los datos. Entonces, ya que capturé, hago la selección de mis dos columnas completas, menú insertar, elegimos la opción gráfico y en la ventana que se despliega, XY dispersión. ¿Sí? Aceptamos y me aparecerá automáticamente mi gráfico de dispersión que contiene los puntos de mi gráfica. Para la recta, recordamos, seleccionamos la gráfica y hacemos clic en el botoncito que tiene el más. Seleccionamos las opciones que queremos que sean visibles
en particular la que dice línea de tendencia. Es la que va a hacer aparecer la recta en mi gráfica. ¿Sí? Entonces, vamos a obtener ya mi gráfico con los puntos del diagrama de dispersión y la recta de regresión. Aquí yo ya le puse para que sea un gráfico completo, de acuerdo a como hablamos en su momento, hace ya bastantes clases, los datos que deben de contener en función de qué se trata mi gráfica y qué estoy representando en cada uno de mis ejes. Entonces, cuando yo le marco acá que aparezcan los títulos de los ejes, solamente dice acá título del eje, y eso nosotros lo editamos para que aparezcan. Esto ustedes ya lo saben, ustedes ya manejan muy bien el Excel, entonces ya eso no debe ser problema. Bueno, ya tenemos entonces completo mi gráfico. Me falta la siguiente pregunta, que es obtener la ecuación. La ecuación, recordemos que es de la misma, en la misma opción de línea de tendencia, tenía una flechita que nos indica que se despliega un menú y al hacerlo seleccionamos donde me dice presentar ecuación en el gráfico. ¿Sí? Presentar ecuación en el gráfico. Esta parte de los menús puede ser que cambie ligeramente dependiendo de la versión de Excel que estemos manejando. Pero bueno, ya en función de la versión que tenga cada uno de ustedes, ya sabemos qué buscar, ¿verdad? ¿Dónde lo vamos a hallar? Entonces, presentar ecuación en el gráfico para que aparezca nuestra ecuación junto a mi recta. Y pues ya la podemos copiar, como hice yo aquí, para trabajar con ella. Entonces mi recta es y igual a 0.157x más 3.06. Recordemos que el número que aparece junto a la x es el que me expresa la relación de cambio que existe entre las dos variables, x y y. Por eso en la pregunta decía obtener la recta de regresión y sobre x. Calcular la calificación estimada para una persona que hubiese estudiado 28 horas. ¿Sí? Entonces, en nuestra ecuación y igual a 0.157x más 3.06, vamos a sustituir la x por el valor que nosotros queremos conocer, que es 28. ¿Sí? Haciendo la sustitución de x ya podemos entonces, multiplicamos, sumamos 3.06 y me va a dar 7.45. Quiere decir que alguien que estudió 28 horas puede esperar sacar 7.45. El último inciso, calcular la calificación estimada para una persona que hubiese estudiado 45 horas. Primero vamos a hacer la sustitución, después vamos a responder esta pregunta. Observen que la ecuación es la misma, estoy usando la misma ecuación porque es el mismo ejercicio, pero ahora voy a predecir para un valor diferente. Y haciendo la multiplicación, le sumamos 3.06 y nos da 10.125. ¿Qué podemos observar en este resultado? ¿Quién me puede decir qué vemos en este resultado que nos llame la atención? Que no se puede obtener una calificación mayor a 10. Claro, ¿verdad? Estamos hablando de calificaciones y nadie puede sacar una calificación mayor a 10
¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Está mal mi ecuación? No, mi ecuación no está mal. ¿Qué es lo que pasa? Si recordamos el tiempo de horas de estudio que había en los datos, si la memoria no me falla, el mayor tiempo que aparecía era de 30 horas, ¿sí? Y nosotros estamos utilizando aquí 45 horas. Entonces, estamos utilizando aquí un valor que está fuera de nuestro intervalo de datos, ¿sí? Entonces, si yo me salgo del valor de datos que tengo en X, pues también me voy a salir del valor de datos posibles en Y, ¿sí? En este caso, como nuestro contexto es muy conocido, pues inmediatamente podemos identificar que este resultado no es posible, ¿sí? No quiere decir que esto no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero mientras más nos salgamos del intervalo de datos, pues corremos el riesgo de que estos valores ya no sean tan realistas como pudieran ser los que sí están en nuestro intervalo de datos, ¿sí? Ahora, también quiero hacer una observación importante. Tanto en este ejercicio como en el anterior, estas parejas que estamos teniendo acá, 28 y 7.45, 45 y 10.12, si yo los llevo a la gráfica, ¿qué va a pasar? Estos puntos van a quedar exactamente sobre la recta de regresión, ¿ok? A diferencia de los puntos del diagrama de dispersión, donde vamos a ver que algunos, a lo mejor, alguno o algunos puntos, los menos, van a coincidir o estar muy cerquita de la recta, ¿sí? Inclusive, si yo tomo, por ejemplo, el 30 que teníamos como dato, sí me parece que la tabla decía que con 30 se sacaba un 8 de calificación, ¿ok? Vamos a suponer ese dato de 30. Si yo multiplico .157 por 30, me da 4.71 más 3.06, eso me da 7.77. No me da el 8 exacto que tuvimos en la medición, porque cuando yo hago ese cálculo a través de la recta, voy a obtener solamente las coordenadas de los puntos que se encuentran sobre la recta, ¿sí? Eso no quiere decir que esté mal. Simplemente recuerden que lo que estamos haciendo son estimaciones de comportamiento para otros valores que no se conocen, ¿sí?